Muchas gracias. Lo de mi hermana, que ya sé quién es. Bueno, me vais a perdonar que me ciña bastante al papel porque pues, no tengo costumbre de estos. Me pidieron que abordara este encuentro con vosotros como mensajera de la mismísima Madre Teresa de Jesús, que me sentase a la escucha de lo que ella os dice y nos dice hoy a los religiosos y religiosas de España, y que viniera a contároslo. Ni más ni menos eso pretendo, y espero no traicionarla a ella, no defraudaros a vosotros, y ni que decir tengo que lo bueno es suyo y lo malo pues cosecha propia. Lo primero que tengo que decir es que Teresa estaría muy honrada de verse frente a tantas y tantos religiosos de los que peleáis en la primera línea. Y a vosotros, superiores provinciales, a los obispos que nos acompañan, creo que desearía haceros llegar unas palabras de agradecimiento y aliento por vuestro servicio a vuestras familias y a la Iglesia. Particularmente creo que todos los religiosos, incluidos nosotras, que tenemos vetada la pertenencia aquí, no sé por qué, debemos mucho a Confer, a vuestro trabajo y a vuestra reflexión sobre la vida religiosa y la presencia de esta en la Iglesia. Santa Teresa estaría muy contenta de ver un camino conjunto de religiosos y religiosas. Sabéis que ella se acompañaba de dominicos, jesuitas, de todo lo que pillaba. Todo le parecía bien dialogarlo, y esto que hablamos intercongregacional, esto la Santa lo hubiera, aplaudido. Un diálogo discernidor, de ver religiosas letradas y asumiendo labores que en su tiempo estaban prohibidas a mujeres. Bueno, de esto estaría viendo teólogas. Y sin duda alentaría a seguir por este camino hasta conseguir el reconocimiento y el puesto que nos dio Jesús y que nos niegan ahora en la Iglesia, como antiguamente los varones. Quizás lo primero que nos viene hoy a la cabeza cuando pensamos en la vida religiosa por estas latitudes es que estamos en tiempos recios, en un momento de pobreza. Nuestras familias no solo no crecen, sino que envejecen y se van despoblando. Las circunstancias nos obligan a cerrar presencias, a abandonar obras muy queridas, por las que hemos trabajado mucho. ¿Qué podemos pensar ante esta situación? Cada día menos y menos jóvenes. Parece que caminamos a la extinción. Con una mirada racional parece lo más lógico pensar que el tiempo de nuestras familias va pasando en Europa y en España. Ya no nos van a dar hijos. Algunos a cuentagotas mientras existamos. Parece que ya no nos necesitan. Si acaso a los que atendéis, a los que la sociedad ha dejado desposeídos del todo, como a Jesús, porque les dais de comer. A esto todavía se añade que nuestras familias en este momento son el fruto de un gran esfuerzo por seguir la llamada del Concilio Vaticano II y despojarse de las estructuras y fisonomías históricas en las que habían sido concebidas y con las que habían alcanzado etapas de esplendor. Todos sabemos que el ayornamiento ha sido una tarea trenzada de gozos y sufrimientos, pero no hay duda de que también ha sido una labor fecunda. Rescatar lo esencial de cada carisma y volverlo a dar vida. Parecía que esta era la mejor manera de alumbrar un futuro fiel a nuestro pasado. Con más o menos entusiasmo todos nos hemos empeñado en ello. ¿Y ahora qué? Nuestras familias parecen no tener futuro en estos lares y hasta parece que otras con regusto de pasado se abren camino con más facilidad. Es difícil con una mirada racional no caer en el desconcierto o en el desánimo, pero ante una situación así a nosotros se nos abre una posibilidad. En esto es maestra Teresa, trascender nuestro juicio y abrirnos a la confianza absoluta de Dios. Esta es la respuesta de Teresa siempre, ante lo incomprensible y lo difícil. Nosotros no somos la última palabra. Las cosas no se rigen por nuestra lógica. Y esta afirmación no quiere invalidar nuestra razón, que es un don de Dios, ni nos permite la pasividad. Digamos que es una purificación que nos pone en nuestro sitio y nos hace recordar que la empresa es de Dios. Y nuestra misión es dejarle a Él ser Dios. ¿Cómo podemos afrontar el presente y hacer futuro? ¿Cómo actuaría Teresa? Desde ahí es desde donde yo me he planteado él. Pues Teresa nos habla con la vida y con la palabra. Digo, partiendo de la vida.
Veamos cómo reacciona Teresa ante un hecho que desbarata a la Iglesia de su tiempo. Voy a leer un texto de ella porque creo que alumbra mucho. En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Dióme gran fatiga y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y todavía mi ansia era y aún es, determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos, con toda la perfección que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a dejarlo todo, y siendo tales cuales yo me las pintaba en mis deseos, entre sus virtudes no tendrían fuerza mis faltas, y podría yo contentar en algo al Señor, y que todas, ocupadas en oración por los que son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío, que tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien, que parece le querrían tornar ahora a la cruz esos traidores y que no tuviese a dónde reclinar la cabeza. Bueno, pues el texto apenas necesita comentario, pero para los que quizás no estéis familiarizados o incluso sea la primera vez que la oís, me atrevo a hacer mi propio comentario. En él, Teresa nos presenta una situación que a ella le reclama una respuesta, pues entiende que los intereses de Dios están vulnerados y siente que lo de Dios es suyo. La amistad que le une a él hace que sienta como propio lo que entiende que es de Dios. El planteamiento viene a ser el siguiente: situación, la Iglesia dividida. Ella afectada fuertemente por esta realidad y movida a no quedar impasible, dispuesta a dar la vida por remediarlo. Se percibe insignificante. Ante una magnitud así, de un problema así, la Iglesia dividida, ¿qué va a hacer una persona? Y por otra parte es mujer. Tiene vetada la actuación que quisiera. Y dice, me gustaría ir a dar voces. Y sin embargo la han recluido en el convento. Y resuelve. Todo menos no hacer nada. Por tanto, queda hacer eso que sí puede, que es vivir su compromiso con toda intensidad y ayudar a que las que viven con ella hagan lo mismo. Con el fin de que en la Iglesia encuentre consuelo y alegría el Señor. Con esto de palabra y obra afirma que siempre hay algo que podemos hacer. No hay excusa para quedarnos sin hacer nada. En este caso, Teresa justifica así la fundación de nuestro modo de vida. Pero no es esto lo que quiero que veamos, porque también es para ella misma el comienzo de un camino de conversión al modo de hacer de Dios. Este texto con el que comienza su discurso a nosotras para que comprendamos nuestra vocación, en el libro del Camino de Perfección, es clave para comprenderla a ella, su obra y su mensaje. Yo creo que esto mismo nos diría hoy si estuviera aquí. Lo primero que Teresa diría sería algo que nos incluyera a todos. No era mujer de dejar fuera a nadie. Estaba dotada de un don muy grande para hacer comunidad, para hacer de los demás hermanos y hermanas, que pudieran sumarse a la empresa que le reclamaba desde dentro. Teresa hace comunidad con seglares, con clérigos, cuanto más con religiosos y religiosas. Teresa sabía que tenía algo que aportar y que necesitaba hermanos y hermanas para llevar adelante la empresa, para seguir y servir a Jesús. Por eso, poco después de decir que quiere procurar ser ayuda para que sus hermanas vivan su consagración, les dice y nos dice: oh hermanas mías en Cristo, ayudadme a suplicar esto al Señor, que para eso os junto aquí. Este es vuestro llamamiento, estos han de ser vuestros negocios, estos han de ser vuestros deseos, aquí vuestras lágrimas, estas vuestras peticiones. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Teresa nos incita, como a sus hermanas de entonces, a no caer en la tentación de no sentirnos implicados, a no centrarnos en nosotros mismos y en nuestros intereses, a no enredarnos en lo secundario y determinarnos a optar por el Evangelio. Teresa nos dice que la tarea más urgente y más eficaz es empeñarnos en ser amigos fuertes de Jesús, ser testigos de la buena noticia. Esto está siempre en nuestra mano. Por eso estoy segura de que hoy, aquí y ahora,
nos propondría empeñarnos en hacer de nuestras comunidades células de evangelio, comunidades pobres y fraternas, que vivan al estilo de Jesús, sensibles a todo lo humano, libres y alegres. Teresa nos diría que nos tomemos muy en serio que las comunidades a las que pertenecemos son primero y fundamentalmente obra de Dios. Imposible responderle a Él sin hacerlo en la comunidad que nos regala. Él se da en comunidad y en ella nos espera. Para Teresa es una convicción que es Dios quien suscita las comunidades, que nos juntó, dice repetidamente. No son un modo de organización y estrategia, son la sustancia de la vida religiosa, por cristiana. Toda vida cristiana tiene como referencia una comunidad, de una índole o de otra. Dios nos llama a vivir en grupo con lazos fraternos. Es verdad que ella, por su carácter y su psicología, sintió la necesidad de buscar personas con las que compartir su experiencia, pero no es menos verdad que en su proceso descubre que es Dios quien alienta este deseo, que es antes que nada deseo de Él, y que por medio de nuestras comunidades quiere renovar su Iglesia, siempre. Así se expresa en el libro de la vida cuando nos relata la fundación de San José, su primera fundación. Mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José. Parecía se me ponía a premio y como veía comenzada cosa de gran desasosiego, estaba en duda de lo que haría. Mas fueron muchas veces las que el Señor me tornó a hablar en ello, poniéndome delante tantas causas y razones que yo veía ser claras y que era su voluntad, que ya no osé hacer otra cosa sino decirlo a mi confesor y dile por escrito todo lo que pasaba. Pero así como es claro que nos reúne el Señor, es claro que no basta esto para ser comunidad evangélica. Por nuestra parte ha de encontrar una respuesta generosa para construir una verdadera comunidad cristiana. Una comunión que emane de la unión con Cristo y su Espíritu, generando unas verdaderas relaciones fraternas, en las que tome cuerpo el amor con el que Dios nos ama. Y esto no se improvisa ni nace espontáneo, es una conquista jalonada de éxitos y fracasos. En medio de un grupo que vive este empeño está Él y se deleita. Por eso dirá Teresa que tenía la certeza de que Cristo andaría entre nosotras y que la comunidad es rinconcito de Dios y morada de su deleite. La comunión es un don de Dios al que hemos de disponernos y procurarlo. Cada comunidad, ella lo ve como un colegio de Cristo, en el que sus hermanos y discípulos aprenden día a día a vivir como tales, como discípulos y como hermanos. Estoy segura de que nos diría que cada una de nuestras comunidades tiene que ser, antes que nada, reflejo de aquella familia que reunió Jesús, aquel grupo de hombres y mujeres a los que durante un tiempo les enseñó cómo construir una nueva humanidad, una fraternidad, en la que reine el amor y éste pueda comunicarse sin fronteras. Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. La comunidad de Jesús, según la define Pagola en su libro Jesús, aproximación histórica, tan vapuleado y tan famoso, es ese grupo de personas de diferentes procedencias que han decidido seguirle y que en torno a Jesús van a aprender a convivir como una familia nueva, familia reunida y unida por el deseo de hacer la voluntad de Dios. No les unen lazos de sangre, ni otros intereses sociales ni económicos. Y los rasgos que la caracterizan son la igualdad de todos y la acogida servicial a los últimos. Al leerlo me sorprende la similitud con el retrato de la comunidad que hace Teresa y viene a subrayar lo bien que ella captó el Evangelio, sin haber podido acceder a los estudios que hoy tenemos de Biblia y de tantas cosas que ella no podía. Y cómo va dibujando esa comunidad despojada de todo otro revestimiento y estructura para convertirla en una familia. Al decir que la respuesta teresiana es seguir los consejos evangélicos, ya he apuntado a que incide más en el ser que en el hacer. Los consejos son los medios para cincelar. Teresa elige la amistad como el vínculo que mejor define la relación entre Dios y el orante, porque la amistad puede ser tan vinculante como la queramos, sin estar revestida de otros lazos, ni jurídicos ni de parentesco. En cada momento une a las personas con la capacidad de entrega y acogida mutua que tengan, pero aspira por su propio dinamismo y naturaleza a la mayor unión.
Vivir este camino de amistad que hay que conquistar, en su doble sentido de acoger y darse, es el objetivo de toda vida cristiana y lo único por lo que merece la pena vivir y entregar la vida. Este es el proyecto teresiano para todos y para nosotras, nuestros hermanos, vosotros y todos los que aspiren a ser felices plenamente, porque sin él no hay felicidad plena. Todo lo que ayude a crecer en esta amistad es importante. Todo lo que no ayude es pérdida de tiempo. Esta es Teresa, o todo o nada. Su propuesta es empeñarse en reconstruir la persona, en ir abandonando el hombre viejo y dando paso al hombre nuevo, para poder entablar esta relación de reciprocidad con el que nos provoca y espera. La amistad requiere, para una buena sintonía, la semejanza, la paridad. Cuando hay mucho desnivel entre una persona y otra, es difícil que esa amistad sea para los dos de consuelo. Nos invitan tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz a la igualdad con Dios, afirmando que es posible y que tenemos capacidad para ello. Nosotros tenemos capacidad de Dios, tenemos la huella de su ser en el nuestro, pero partimos de una realidad distorsionada. El trabajo por nuestra parte consiste en recibir los dones que Dios siempre nos da, en conocernos y conocerle. La oración comienza por el reclamo de Dios, Él siempre va por delante, y el deseo nuestro de corresponderle. Y continúa por el descubrimiento progresivo de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y la distancia que hay de uno a otros. Por esta razón, la comunidad lo es todo en la espiritualidad de Teresa. Es el hogar donde se educa nuestra capacidad para la amistad. Las relaciones con las hermanas, en cada caso con quien se vive, porque es posible en la familia, es posible para los que no vivís en comunidad también, con la comunidad de la Iglesia, con la comunidad episcopal, con quien, cada uno con una referencia comunitaria. En ella recibimos a recibir y a darnos, al mismo tiempo que nos sirve de medidor de nuestra calidad de oración, es decir, de nuestra relación con Dios. Esta es la razón por la que cuando a la madre fundadora, el primer grupo de carmelitas descalzas, le pide consejos para la oración, normas, método, ella le responde: diré algunas cosas que son necesarias tener las que pretenden llevar camino de oración, y tan necesarias que sin ser muy contemplativas podrán estar muy adelante en el servicio del Señor. Y es imposible, si no las tienen, ser muy contemplativas. Y cuando pensaren lo son, están muy engañadas. El Señor me dé el favor para ello y me enseñe lo que tengo de decir, porque sea para su gloria. Amén. No penséis, amigas y hermanas mías, que serán muchas las cosas que os diré. Solas 3 me extenderé en declarar, que son de la misma constitución, porque importa mucho entendamos lo muy mucho que nos va en guardarlas para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor, interior y exteriormente. La una es amor unas con otras, otra desasimiento de lo criado, y la otra verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza todas. La primera, educar la relación con los demás, amar y ser amado. La segunda, crecer en libertad respecto a las personas, a uno misma, fundamentalmente, pero también respecto a las cosas, claro. Es decir, no ser esclavo, ni de uno mismo ni de nadie, y mucho menos de las cosas. La tercera, humildad, que es andar en verdad, como la definió en Las Moradas. Andar en la verdad ante Dios y ante uno mismo. La verdad es la entidad, la calidad del ser, de las personas y de las cosas. Dios es la verdad plena y nuestros mundillos son la misma mentira. Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno loan. Con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. No aman sino verdades y cosa que sea digna de amar. ¿Pensáis que es posible quien muy de veras ama a Dios amar vanidades? Ni puede ni riquezas, ni cosa del mundo, de deleites, de honras, ni tiene contiendas, ni envidias. Todo porque no pretende otra cosa sino contentar al amado. Andan muriendo porque los ame y así ponen la vida en entender cómo le agradarán más. La humildad, pues, es no querer otra cosa que lo que Dios quiere. Los superiores tienen como primera labor, aquí estáis todos, yo ya he terminado, pero no lo he hecho muy bien,
Atender y alentar a las personas, el cuidado de los movimientos interiores de las personas también, no de una reformación de los comportamientos para que no molesten en las comunidades. Prestar atención a la persona misma y acompañarla en su camino de maduración. Cuidar de que en la comunidad se den relaciones humanizadoras, que todos los miembros sean acogidos, que todos estén integrados, atendidas sus necesidades y reine un ambiente de felicidad. Que las actividades no se lleven por delante la vida tampoco. No penséis que no nos pasa a nosotras, que no hacemos nada tan fuerte como vosotros, pero también se nos va la vida en muchas cosas. He cogido, no la voy a leer entera, es una carta muy larga que le escribe al padre Gonzalo Dávila, que es un jesuita, que anda el hombre muy preocupado por una fuente en el colegio de San Gil de Toledo. Y ella han tenido una conversación entre los dos y él la encontraba él ocupadísimo, enfermo de negocios. Yo creo que de lo más que ha hablado es de la fuente. Y le dice: el deseo que tengo de ver a vuestra merced bueno, que de esta flaqueza... Bueno, ella le dice, porque él le escribe entonces, ella le ha dicho, dice: mire padre, algo así intuimos, dedíquese a lo principal. Y él muy humilde, muy humilde, iba a decir una broma, pero bueno, eso es, digo, a pesar de ser jesuita, eso no puede. Es una broma, ¿eh? Dice, pues le escribe una carta diciéndole que le ha hecho mucho bien y que le diga cómo tiene que comportarse. Fijaos a la santa que se le pone un jesuita así a tiro a enseñarle. Entonces ella se siente un poco ruborizada y dice: días ha que no me he mortificado tanto como hoy con letra de vuestra merced, porque no soy tan humilde que quisiera ser tenida por tan soberbia, ni ha de querer vuestra merced mostrar su humildad tan a mi costa. El deseo que tengo de ver a vuestra merced bueno, que de esta flaqueza puede ser proceda tanta bobería como a vuestra merced digo, y del amor que le tengo, que me hace hablar con libertad sin mirar lo que digo. Fijaros lo que dice: y del amor que le tengo, que esto me hace hablar con libertad. Bueno, la carta continúa, y así como es ella, me dice: no, usted ya sabe hacer las cosas mejor que yo, seguro. Dice: considerando la merced que nuestro Señor me ha hecho de tan actualmente traerle presente, y que con todo eso veo cuánto tengo a mi cargo muchas cosas que han de pasar por mi mano, y que no hay persecuciones ni trabajos que así me estorben. Bueno, ella le cuenta que ella también se distrae, pero que últimamente pues está mejor. Y entonces le dice: sino que veo a vuestra merced malo, y querría tuviese menos trabajos. Y cierto que me hace alabar a nuestro Señor ver cuán de veras toma las cosas que tocan a su casa, que no soy tan boba que no entiendo la gran merced que Dios hace a vuestra merced en darle ese talento y el gran mérito que es. Harta envidia me hace que quisiera yo así mi prelado. Ya que Dios me dio a vuestra merced por tal, querría le tuviese tanto de mi alma como de la fuente. Que me ha caído en harta gracia, y es cosa tan necesaria en el monasterio, que todo lo que vuestra merced hiciere en él, lo merece la causa. No me quede más que decir, cierto que trato con usted como con Dios toda verdad. Como veo a vuestra merced tan ordinario, tan ocupadísimo, así por junto me ha pasado por el pensamiento lo que a vuestra merced le dije. Sigue, yo me enmendaré de no decir mis primeros movimientos, pues me cuesta tan caro. Como vea yo a vuestra merced bueno, cesará mi tentación. Hágalo el Señor como puede y deseo. Súbdita de vuestra merced, Teresa de Jesús. Bueno, una vida en la que el peso recae en la relación no puede sino ser una vida abierta al cambio, porque las relaciones siempre son cambiantes, y un cambio cuyo motor es el amor solo puede propiciar el crecimiento. El cambio que se va produciendo en cada uno de nosotros cuando nos vamos dejando conquistar por Jesús, y el cambio que produce en nosotros el estar abiertos a la comunión con los hermanos, el dejarnos moldear en el día a día por las exigencias de la amistad,
el respeto, la confianza, la relativización de lo que no es esencial, de lo que no es positivo en los demás y en uno mismo. Aumentar nuestra capacidad de amar, de acoger el amor con el que nos ama y hacerlo realidad en nosotros es un dinamismo de crecimiento, de humanización, de cristificación. Por eso Teresa habla del camino de la oración. La oración no es una actividad estática, sino un camino de crecimiento, un proceso hacia la plenitud. Ya lo he dicho, pero para que pueda darse la amistad, dice ella, han de encontrarse las condiciones. Y estas condiciones son las de Dios, en el caso de la oración, la condición de Dios, su modo de ser y de darse. Y de este modo de amar, a pesar de todas las dificultades, somos capaces. Este es el objetivo de toda vida espiritual, de toda vida de oración. Me viene a la cabeza irremediablemente, quizá por el trasfondo de la unidad con el que he comenzado, que el hermano Roger de Tessé ha sido lector de Teresa, murió cuando escribía la carta Ensanchar la tienda. El amor a Dios, la comunión con Él es todo menos abstracto. Teresa huye de toda espiritualización de la vida, de toda oración desencarnada. Ella experimentó a Dios que se le manifestaba en la vida concreta y que le estimulaba a transformar desde esa amistad la vida concreta. No levanta un edificio espiritual al margen de la vida. Por eso la comunidad fomenta la comunión de las hermanas, de los hermanos, cuidando hasta los detalles más pequeños, atendiendo mucho a nuestra propia naturaleza. Algunos de estos campos de trabajo son el diálogo. Teresa quiere comunidades en las que fluya la comunicación, una comunicación que propicie el conocimiento mutuo, que sirva de expansión, que abra cauce al discernimiento, a la formación, a compartir la oración, a mostrar el cariño, porque crece la caridad con ser comunicada, y cuanto más santas, más conversables. La solidaridad es un ejercicio de salir de sí y hacerse cargo del otro. Mirad qué importa este aviso para sabernos condoler de los trabajos de los prójimos, por pequeños que sean. En todo es menester cuidado y andar despiertas. Procurar también holgaros con las hermanas cuando tienen recreación con necesidad de ella, y el rato que es de costumbre, aunque no sea a vuestro gusto, que yendo con consideración todo es amor perfecto. Generosidad en la entrega y en el olvido de uno mismo. Es también muy buena muestra de amor en procurar quitarlas de trabajo y tomarle ella para sí en los oficios de casa, y también de holgarse y alabar mucho al Señor del acrecentamiento que vienen en sus virtudes. Todas estas cosas, dejado el gran bien que traen consigo, ayudan mucho a la paz y conformidad de unas con otras. Silencio y respeto a la individualidad también son parte en la construcción de la comunidad. Silencio para la interioridad, para el cultivo del trato personal con Dios, de la reflexión, el estudio, la intimidad, el conocimiento propio. El respeto a la individualidad, a ser cada uno como es, y vivir en cada momento según sus posibilidades, su momento humano y espiritual. Cada uno viva su vida oracional y no se le multipliquen devociones. Todo ello porque donde no hay individuos no hay comunidad. Relativizar las faltas de los otros, perdonarnos si hay ofensa, valorar, esperar y animar el crecimiento del otro, ayudarnos y defendernos, buscar siempre todo lo que favorece la alegría, la paz y la unión, en definitiva, querernos. Este es el mandato del Maestro, de Jesús, y esta respuesta es la primera fidelidad que le debemos. Lo amamos a Él si amamos a los hermanos. En realidad todo se reduce a amar. El amor a Dios y el amor a los hermanos es una misma cosa. No hay ni puede haber conflicto entre ambos. En la medida que crece uno, crece el otro. Y si falla uno, falla el otro. Ser orante, ser amigo fuerte de Dios, es ser persona de comunión. Hermano de todos. Escuchémosle a ella en estos dos textos que no dejan lugar a dudas de qué tipo es la oración teresiana y qué es la mística. Dice, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como Él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Amor de su majestad y del prójimo es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estaremos unidos con Él. La más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor al prójimo, porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos, mas el amor del prójimo sí.
Y estad ciertas que mientras más en este os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios. Porque es tan grande el que su majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo, hará que crezca el que tenemos a su majestad, por 1000 maneras. En esto yo no puedo dudar. Bueno, pues como no puede ser de otro modo, la creación de comunidades cuya vinculación entre sus miembros es el amor a Jesús y vivir la fraternidad y vivir en fraternidad su evangelio, tiene en sí mismo una fuerza y misión que la trasciende, como una onda silenciosa que se expande y siembra la semilla del evangelio allá donde esté. Una comunidad religiosa no busca su propia complacencia ni su bienestar. Construirla no es fácil. No es cualquier reunión de personas que viven juntas. Es un empeño que no permite distracción y que necesita de la presencia y ayuda del Espíritu Santo, y su fuerza no se agota en sí misma. Tiene fuerza evangelizadora, el testimonio de los que al hacer su opción ponen en primer término su compromiso con Jesús y hacen de su familia la propia, más allá de lazos de sangre y de las propias vibraciones ideológicas. Por último, y a modo de conclusión, y queriendo ser fiel a lo que creo que Teresa os diría y nos diría también a nosotras, no os desaniméis por nada. No desconfiéis de la fidelidad y misericordia de Dios, que no nos abandona. Haced siempre lo posible. No queráis abarcar lo que no os es posible. Sed humildes, aceptad la pobreza, dialogad y discernid. Anteponed el bien de la Iglesia y la humanidad a vuestros intereses. Dios lleva la historia, y lo que para nosotros es una pérdida puede hacerlo fecundo. Quiero aventurar una posibilidad, un sueño. Quizás tiene que desaparecer la vida religiosa, el cristianismo de Europa, o mejor, quedar reducido a un pequeño resto insignificante. Un resto que, como el resto de Israel, vuelva al Señor. Será un resto pobre y humilde, de pequeñas comunidades que vivan el Evangelio en pobreza. Quizás un cristianismo así nos devuelva a la unidad por la que Cristo rogó al Padre y por la que nos dijo que nos reconocerían como discípulos. Quizás de Europa, donde se forjó la división, venga la reconciliación. Quizás caminamos sin saberlo a donde siempre quisimos ir. Nos hemos acostumbrado a la división de la Iglesia. Ya para la mayoría de los cristianos no es una urgencia. A cualquier otra cosa de mucha menos monta le damos rango de escándalo mayor. Incluso seguimos forjando bandos y divisiones, a veces en el mismo seno de nuestras familias y de las comunidades. Dios no lo quiera, decía Santa Teresa, comunidad con discordia, mejor deshacerla. Nosotros este año celebramos el 5º centenario y en estos últimos 100 años hemos vivido una nueva división, y así vamos a celebrar el nacimiento de la Santa Madre. Y recordemos que de comunidades evangélicas donde reina el amor, aunque sean pobres de personal, mayores, nacerán obras. Algunas veces nos pone el demonio, este es texto de la Santa, algunas veces nos pone el demonio deseos grandes porque no echemos mano de lo que tenemos a mano para servir a nuestro Señor en cosas posibles, y quedemos contentas con haber deseado las imposibles. Dejado que en la oración ayudaréis mucho, no queráis aprovechar a todo el mundo, sino a los que están en vuestra compañía. Y así será mayor la obra, porque estáis a ellas más obligada. ¿Pensáis que es poca ganancia que sea vuestra humildad tan grande y mortificación, y el servir a todas, y una gran caridad con ellas, y un amor del Señor, que ese fuego las encienda a todas? Perdón. Y con las demás virtudes siempre las andéis despertando. No será sino mucha y muy agradable servicio al Señor, y con esto que ponéis por obra, que podéis, entenderá su majestad que haríais mucho más. Siempre he encontrado una gran similitud entre el proyecto teresiano y la comunidad de Tessé, que he tenido mucha alegría de cantar los cantos de Tessé. El hermano Roger, en respuesta a la división de la Iglesia, convocó una comunidad, parábola de comunión, que es testigo de que es posible la unidad. Nada más. Yo lo considero un profeta en el tiempo. Muchas gracias, Estíbaliz. Creo que a todos y a todas nos han llegado
tus palabras al fondo del corazón.